tanto sea, pero creo que es importante. Primero, la declaración de Loretta Ortiz sobre los salarios. Y segundo, los inmuebles propiedad del Poder Judicial de la Federación. A ver, donde vivían ministros, magistrados y jueces en toda la República Mexicana, que nos aclare el magistrado Ángel Mario García Guerra, porque ¿qué va a pasar con todos estos inmuebles? Querido Ángel Mario, le envío un abrazo, magistrado, ¿cómo le va? Buenos días, Vicente, a ti y a todo tu auditorio, que es mucho, y gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí dirigiéndome a todos los que escuchan este interesante programa de Sin Censura. Fíjate Gracias. que sí vi esa entrevista que se le hizo a la ministra. Noté yo un dejo de molestia o de enojo de ella en cuanto a su salario, cosa que me parece muy extraña porque, pues, acuérdate que la reforma al artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, en este caso la presidenta, está desde que nos gobernaba como presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es un tema novedoso, ni es un tema que se hayan enterado a partir del 1 de septiembre que entraron en funciones. Por eso me parece pues fuera de lugar ese comentario en esa entrevista con un dejo de queja, cuando ella sabía perfectamente que al momento de que eligió tener pase automático a la boleta de elección, sus condiciones laborales, me refiero al tema económico de ingresos, iban a cambiar radicalmente porque desde un sexenio anterior así se había establecido en la Constitución y ellos, los ministros de la Corte, se justificaron a través de juicios de amparo para no acatar esa disposición constitucional y permanecer con esos salarios que excedían por mucho, por muchísimo, el salario que reciben los ministros y todos los servidores públicos de México. Entonces, por ese lado, me parece, pues si no estaba de acuerdo con ese salario, pues entonces, ¿para qué pidió su pase automático? Ella se pudo haber retirado como ministra en retiro, como están el resto de sus compañeras y compañeros, y conservar su salario original, que era el que tenían las demás que se fueron, y conservarlo así de por vida. 2 años, el 100%, y luego que a partir del tercer año empieza a tener una disminución, pero no creas que una disminución considerable. Así que ella pudo haberse quedado pues recibiendo su salario como ministra en retiro, más las otras 2 pensiones que dijo que ella tenía de viudez por su esposo y del IMSS por ella misma, y pues poder dedicarse a vivir la vida a plenitud, sin compromisos laborales, sin presiones, pero ella decidió estar en esta contienda, resultó ganadora de la elección, así que me parece muy desatinado que haya hecho esa entrevista, porque pues pareciera que le está dando patadas al pesebre, como se dice coloquialmente. Al que no le Oye, guste, magistrado, sí. permíteme hacer un paréntesis, si me permites, para saludar al diputado José Narro Robles, a quien saludo. Céspedes, perdón. El otro es el otro. Sí, sí. José Narro Céspedes, perdón. El malo. José Narro Céspedes, a quien siempre ha sido muy generoso con nosotros, y estamos en su tierra, estamos en Zacatecas, porque hoy presenta el informe de gobierno el gobernador David Monreal. Y bueno, creo que hay buenas noticias. La propia presidenta vino y dijo, hay una reducción en el tema de inseguridad, hay buenas noticias que dar y bueno, pues mucho que aportar al debate público cuando desde medios tradicionales se miente, se tergiversa. Tú ya sabes, diputado, y te agradezco mucho que hables con nosotros. Vicente. Muchas gracias, Vicente, pues reconocer que bueno, pues aquí en Zacatecas hemos reducido los delitos dolosos, yo creo que a menos de la mitad. Hemos ido avanzando en el tema de la seguridad, no está totalmente resuelto, pero se ha ido caminando positivamente en este sentido. Un estado que no tiene seguridad, que no tiene energía, que no tiene agua, pues difícilmente tiene posibilidades de crecer y de impulsar el desarrollo económico
que es tan importante para el empleo, para las oportunidades, para nuestros jóvenes y para los zacatecanos y las zacatecanas. Y bueno, pues comentarte que nosotros reconocemos la cordialidad del gobernador, que nos invitó a nosotros para que lo acompañáramos. Vamos a ir a su informe. Y bueno, también le reconocemos a él esta lucha contra el nepotismo. Él de alguna forma ha estado sosteniendo este planteamiento de que haya nepotismo en las sucesiones de los gobiernos, o sea, que no salga un familiar y otro familiar. En la ley se señalan 3 motivos: el nepotismo familiar, el de nepotismo por afinidades y el nepotismo por compromisos políticos y económicos que sean parte de una misma red de intereses económicos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que aquí en Zacatecas realmente podamos avanzar en la apertura y en la construcción, como dijo la presidenta y el propio Andrés Manuel, pues el nepotismo es corrupción, es como construye un esquema casi semifeudal de poder, sale un familiar y entra otro familiar. Entonces creo que esto es muy importante. Yo quiero reconocer al gobernador que se ha mantenido en esta línea, que él ha dado parte de esta batalla, y que bueno, creo que Zacatecas hoy tiene otras posibilidades por el tema de la seguridad. Vamos a resolver el tema del agua. Estamos trabajando para que haya condiciones y la gente a los ejidos que se ven involucrados en la construcción de la presa Milpillas, que es la obra más importante de la presidenta aquí en Zacatecas, de una inversión este año de 350 millones de pesos, una inversión global de cerca de 4,000 millones de pesos, una obra que se va a terminar para el 28, una obra que va a beneficiar a cerca de 550,000 habitantes de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera, que tienen un gran problema de escasez de agua. José Narro Céspedes, pones el dedo en la llaga porque es un debate muy interesante al interior del movimiento. El no nepotismo, el no a la corrupción. eh, Sobre todo aquí en Zacatecas va a ser un tema duro, pero recio, importante. Si no es un Monreal, ¿quién, José Narro Céspedes? Nosotros mismos estamos aspirando a esa posibilidad, pero esperamos que la gente, el Estado, los habitantes, las mujeres, los hombres nos apoyen. Yo creo que es una gran posibilidad de Abiertamente tú quieres ser gobernador. Yo aspiro, como cualquier eh, integrante de un Estado, pues aspira a ocupar este gran escaño que es ser gobernador de su Estado para servirle a los zacatecanos. Estamos platicando, le pedí permiso para hacer un paréntesis al magistrado allá de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y bueno, esto que le duele tanto a la oposición, ¿no? Hacía falta la reforma al Poder Judicial para poder avanzar también en nuestro país. Tus comentarios acerca de la reforma. Es muy importante la reforma, había ya muchos agravios de la sociedad, había una carencia de justicia, estábamos como en las cortes del tiempo del feudalismo, el tiempo de teoría, donde la corte únicamente dejaba el servicio de los intereses de los grandes capitales, una corte con mucha corrupción, con muchos privilegios, con mucha impunidad, y no cumplía con sus tareas de justicia. Creo que hay una demanda contenida de la corrupción que se hiciera realidad el ejercicio de la justicia a favor de la gente. El primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un gran informe, creo que hay grandes avances. La verdad es que la presidenta le ha dado una segunda vuelta a la puerta de la transformación con este segundo piso. Vimos que podemos tocar muchos puntos, pero solo en carreteras, la construcción de más de 11,200 kilómetros de carretera, la ampliación y modernización de 2 aeropuertos, el de Nayarit y el de la Ciudad de México, la construcción de cerca de 9 nuevas vías de ferrocarril, la que va de El Haifa a Pachuca, la que va de México a Querétaro, la que va de Querétaro a Irapuato, la que va de Saltillo a Laredo, la que va de Oaxaca a Chiapas, o sea,
la ampliación de todo lo que era el ferrocarril Maya, el Tren Maya, para integrarlo también con carga, como tren de carga también. O sea, la reparación, el arreglo y la ampliación de 9 puertos, 8 puertos en nuestro país, el de Manzanillo, el de Progreso, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, porque el desarrollo económico que ha tenido el país, los puertos que tenemos son insuficientes para poder seguir impulsando esta gran actividad comercial que México tiene con el mundo y también con los Estados Unidos. Para cerrar y dejar la víbora chillando, José Narro Céspedes, diputado, es tu coordinador, el hermano del gobernador. El gobernador se ha tenido que enfrentar a las críticas de su hermano menor. ¿Ya lo conversaste con el gobernador, con el coordinador, tus intenciones? Ya lo conversamos con el coordinador, y con el gobernador del estado. Hay una relación pues, de respeto, de trato cordial, que es importante para la política de Zacatecas. ¿Y el senador Saúl? También hemos hablado con él, o sea, no tenemos comunicación con él. Creo que él también por lo que plantea es trato para él. Es importante darle trato a Saúl. ¿No? Yo creo que hay que dialogar con todos. Al final, el nuevo gobierno que llega a Zacatecas tendrá que asumir una tarea de unidad de todos en torno al proyecto de Zacatecas. Tú sabes que aprecio siempre tu generosidad, que se te respeta y que no me daría más gusto que se diera. Estamos para servirles y vamos a buscar después para servirles a Zacatecas y a México y trabajar con nuestra presidenta para impulsar este gran proyecto. Senador, hoy diputado y aspirante a la gubernatura de Zacatecas, José Narro Céspedes. Muchas gracias. Nos vemos tardito. Ahí está, Vicente. Gracias. Gracias. Saludo a todos. Y disculpa el resbalón. No, no, no. Gracias, cuídate, gracias. Mi querido Ángel Mario, te ofrezco una disculpa, pero estamos literalmente transmitiendo en la calle y estas coincidencias pues no se dan muy seguido. Además, la nota es la nota. José Narro quiere ser gobernador de Zacatecas, un Zacatecas que gobierna... discúlpenme ustedes, estoy escuchando, pero esto es el circo, maroma y teatro de transmitir en vivo y en directo. Es gobernado por un Monreal. El menor de los Monreal quiere gobernar, se queja del trato político que se le ha dado. Y bueno, es la nota, mi querido Ángel Mario. Pero bueno, hablábamos también del Poder Judicial. Te agradezco nuevamente y te ofrezco una disculpa. Hablábamos del Poder Judicial y de estos inmuebles en momentos en que también se hablan de objetos costosos que habían desaparecido o no se encontraban por ningún lado. ¿Qué sabes de esto, magistrado? Mira, lo que sé es que en toda la República Mexicana existen casas, casas habitación que se compraron por parte del Poder Judicial de la Federación y que eran utilizados como vivienda para ministros, magistrados y jueces. No sé exactamente dónde estén ubicadas en el resto de la República. Aquí en Nuevo León hay algunas casas en la zona sur, allá por satélite, que hoy en día es de muy alta plusvalía, en el sur de la ciudad de Monterrey, rumbo a la carretera nacional, también por acá por la zona de Cumbres, que es un sector pues residencial de alta gama. Entonces pienso que no sé cuántas sean, sería muy interesante hacer un trabajo de investigación periodística, cuántas residencias hay en propiedad del Poder Judicial de la Federación. Yo estoy seguro que su valor, al menos aquí en Nuevo León, debe andar rondando los 8 o tal vez 10 millones de pesos cada una de esas casas. Lo que no estoy seguro es si el menaje de las casas también era comprado por el Poder Judicial o si era comprado por los habitantes, en este caso jueces y magistrados. No sé en cuántos estados lo apliquen, pero por comentarios sé que en todas partes la hay, incluso en Ciudad de México también. Entonces, ahora que se ha limitado el salario de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y que ya no hay pretextos de amparos para seguir conservando los salarios anteriores,
¿qué va a pasar con estas casas? ¿A quién se les van a asignar? Hay algunos jueces y magistrados de los que se quedaron, porque recordemos que se renovó a la mitad del personal de jurisdiccional, y el restante 50% va a ser hasta el 2027. ¿Quién habita actualmente esas casas? ¿Cómo va a quedar el tema de las casas? ¿Se les va a cobrar una renta a los servidores públicos que las ocupan? ¿Se van a vender? Si se van a vender, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Tenemos una, pero muy, muy marcada falta de jueces y magistrados en todo el país. Solo como un dato de información, al cierre del mes de agosto de año 2025, solamente de la sala que soy titular, que es la 12ª Sala Unitaria Penal, había 180 juicios de amparo pendientes de resolver, entre amparo directo y amparo indirecto. 180 es una infinidad, y estoy hablando solo de una sala. Son 6 salas penales en Nuevo León. Si esta cantidad la multiplicamos por 6, entonces estamos hablando de una cantidad enorme de amparos que no se han resuelto, y eso se debe en gran medida a la falta de juzgadores, tanto jueces como magistrados, y ese dinero de la venta de las casas y algunos otros ajustes que se hagan ahora por el nuevo órgano de administración judicial en cuanto al presupuesto anual, podrían quitar el dinero que se quitó de los rubros de superficialidad con los que se manejaban los salarios, pues que esas cantidades ahora se destinen al pago de salarios y se hagan contrataciones de nuevos jueces y magistrados para que puedan sacar adelante el trabajo que hace falta para tener una verdadera justicia, y sobre todo investigar por medio de transparencia, algún periodista que pida información exacta, ¿cuántas casas son? Porque deben de ser bastantes. Estoy seguro que deben de ser 100, 200, 300 casas, no lo sé, pero era una prestación que ellos tenían. Se les daba la vivienda y además se les pagaba agua, luz, gas, todos los servicios eran pagados también por el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué va a pasar con todo eso? Es una duda que a mí me genera. Tu opinión, magistrado, para cerrar esta ocasión de diálogo, como todas las semanas, como has aceptado generosamente, ¿qué piensas de esta campaña contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfocada en el nuevo ministro presidente Hugo Aguilar, muy racista, clasista? Ahora le andan hasta fiscalizando los zapatos, que si son de tal o cual marca, tiene que salir a aclarar. Creo que lo hace bien, está interesado en no dejar pasar una, y ahora hasta le critican que haya abierto las puertas de la Suprema y que salga a conversar con la gente. Dicen que eso no es pues que no es de la Corte. Tan mal acostumbrados están esos de los medios tradicionales y los comentócratas. ¿Qué piensas? Primero que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Las críticas se oyen muy fuertes porque tienen a todos los medios tradicionales de comunicación como micrófonos, pero no son tantas las críticas en cuanto al número de personas. No podemos pasar por alto que hubo 15 millones, 16 millones de personas que son opositores al actual gobierno, que el actual gobierno es el causante indirecto de esta reforma judicial y de esta cantidad de ministros que tenemos ahora, de la elección que se hizo. Entonces, esas personas opositoras al sistema se van a dedicar desde el 1 de septiembre y hasta siempre a estar criticando todo con mentiras y con exageraciones. Pero lo oímos, hay mucha estridencia porque lo dice uno y hacen eco todos los demás, y como tienen todos los radios, todas las televisoras y todos los periódicos de circulación nacional, o al menos lo más importante, como voceros de ellos, entonces se hace mucho ruido, pero no creo que sea la gran cantidad o la gran mayoría de los mexicanos los que estén en contra de esta nueva corte. El ministro es un hombre sencillo y su forma de vestir me parece que es muy de su gusto y muy respetable. Me parece
que es importante que con su forma de actuar, con su forma de vestir, esté mandando un mensaje al pueblo de México de que ellos están incluidos, cosa que no sucedía con la otra élite de ministros. Hace rato escuchaba, creo que fue a Nacho cuando platicabas con él, que hablaba de una burguesía que existía entre los ministros de la Corte, y por supuesto que eso eran un grupo de personas que tenían no solo salarios, sino prestaciones y otros beneficios. Una aristocracia, dice el maestro Bernardo Batis. Así es cierto, ya, fue el maestro Bernardo, así es, y eso eran, Vicente. Entonces, ahora la clase política o la clase social de las élites, de los privilegios, pues sienten que esas personas no son de su nivel, los nuevos ministros me refiero, y que no deberían de estar ahí, tampoco deberían de ir a restaurantes, tampoco deberían ir a ninguna parte, quisieran verlos eternamente comiendo tacos parados en algún puesto porque no se merecen estar en esos puestos, porque ellos se sienten, los clasistas, los racistas, se sienten dueños de México y dueños de las instituciones. Entonces hay que de alguna forma ignorarlos y hay que respetar a estos nuevos ministros y sobre todo esperar a que empiecen a trabajar y que sea su trabajo el que hable por ellos. Yo lo dije desde antes y lo sigo diciendo, tienen mi voto de confianza. Y algo que es muy importante, y lo digo como maestro universitario, 29 años de impartir clases, no solo en licenciatura, sino también en maestría y en doctorado. El derecho no es tan complicado de entender ni de aplicar. Ellos, la élite del Poder Judicial, lo hicieron complicado porque cada resolución que dictaban era como escribir un libro de 200, 300 y hasta 500 fojas. Eso era una barbaridad y el 80% del contenido de esas resoluciones eran pura paja o, como dicen los jóvenes, puro choro que no servía para nada. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los ministros? Analizar la Constitución y analizar en forma de confrontación todos aquellos actos que pudieran ser contrarios a la Constitución, decir ellos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, en un lenguaje que cualquiera puede entender, si el acto que se está reclamando es o no acorde a la Constitución, porque no olvidemos que esa es la función principal de la Corte, es un tribunal de control constitucional y su trabajo número uno es revisar que los actos de autoridad o las leyes que se emitan por el Congreso cumplan con los parámetros constitucionales. Me parece que eso no es tan complejo, me parece que eso no necesita de una inteligencia excesiva, una inteligencia fuera del promedio, y me parece que cualquier licenciado en Derecho con una poca de experiencia, ya sea práctica o académica, tiene las tablas suficientes para poder llevar a cabo este trabajo en la Suprema Corte. Así que no demeritemos, esperémonos a que den sus primeros resultados y entonces criticamos sobre hechos y no sobre paradigmas de si se visten bonitos, si traen zapatos bonitos. Ese es el clasismo y el racismo muy propio de ese grupo de personas. Te agradezco mucho, magistrado, que nos acompañes como todas las semanas. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, querido Ángel Mario? Sí, muchas gracias. Ángel Mario García en TikTok, en X, en Facebook y en Instagram, o doctor Ángel Mario García Guerra. Gracias a todos, gracias a ti, Vicente, y a toda tu audiencia. Feliz semana. Gracias por tu paciencia, por tu generosidad. Estamos al pendiente. Un abrazo. Abrazos. Cuídese. El magistrado por el estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, hablando con nosotros sin censura.